con la ayuda de Dios, el apoyo de los vecinos, hoy se está inaugurando un proyecto más que va a ser de mucha utilidad para los vecinos, no solo de la zona número 4. Creo que esta avenida la van a utilizar muchos vecinos de otras zonas que de una o de otra manera tienen que movilizarse o conducirse hacia la calzada Centenario o hacia la colonia Los Celajes. Creo que poco a poco, con la ayuda de Dios, vamos a ir trabajando fuertemente para poder terminar con las calles de tierra y pues brindarles a los vecinos del municipio de Santa Cruz de Quiché calles y avenidas ya adoquinadas y en buen estado. Son 2.350 metros cuadrados los que se van a inaugurar en esta oportunidad. Como le digo, nosotros quisiéramos terminar de la noche a la mañana todas y cada una de las calles y avenidas, pero les pido la comprensión correspondiente a los vecinos de las diferentes zonas, tomando en cuenta que vamos poco a poco. Estamos muy agradecidos con el señor alcalde por estos proyectos, ¿verdad? Sabemos que no solo es beneficioso para el vecindario, sino que beneficioso para todo el pueblo, ¿verdad? Porque ya el tráfico fluye más. Sabemos que esta es una calle principal de salida y sabemos que se va a descongestionar la segunda avenida, que es la calle principal de salida, ¿verdad? ¿Cuántas cuadras se están inaugurando hoy? Son 5 cuadras las que se van a inaugurar en este día. ¿También beneficia a todos los niños que viven en este sector? Pues eso veo que están felices los niños, mis nietos son unos que ya sacaron hasta el monopatín porque ahora ya la pueden usar, porque cuando era de tierra se trababa las llantas. Pero sí estamos muy felices por el proyecto. La verdad que estamos contentos porque yo me acabo de pasar aquí hace 10 años y estaba preocupada porque qué mal estado la calle. Los vecinos de más de 30 años creo que es un avance, ¿va? Es un buen proyecto porque todos nos beneficiamos. Gracias a Dios es un gran proyecto, para nosotros es un logro. Pues aquí se enlodan muchos hoyos, pero gracias a Dios al alcalde Francisco Reyes, que ha hecho una buena obra en este lugar.